ejercicio. Buenos días, mi querido amigo, a las órdenes siempre, un Gracias. abrazo para todos los ecuatorianos que nos escuchan y claro que sí, a ver, ¿qué pasa? Vamos primero con el génesis del tema. Existe actualmente un déficit habitacional de 700.000 viviendas aproximadamente, que se ha inclusive agravado con el tema del invierno durísimo que estamos viviendo. Más de 13.000 familias han sido afectadas directamente hasta la semana pasada. Uh-huh. Esto nos dice que tenemos ya un problema histórico, por lo cual el gobierno había hecho ciertas cosas interesantes, como por ejemplo, el plan Miti Miti, que es básicamente que el gobierno te subvenciona la mitad de tu casa y en la otra mitad tú puedes acceder pues a la banca pública o en este caso al BIES para obtener con eso pues lógicamente un crédito que te permite acceder a tu casa. Las casas BIS y BIP con un crédito especial, un interés Claro. del 2.99%, que fue logrado dentro de la Comisión de Desarrollo Económico en trabajo con el gobierno, porque nosotros aprobamos una ley el año pasado que tiene que ver directamente con lo que es el BIES. ¿Qué buscaba esta ley? Que el BIES deje de perder plata. Más de 400 millones de dólares se perdían todos los años. Digamos, ahí Nosotros hay dos factores que vale la pena que usted... Uno es la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con un crédito preferencial, o digamos un interés preferencial, y luego también activación de banca privada, está Banco del Pacífico, Banco Pichincha, en fin, con ese tipo de crédito más barato. Es decir, son dos fórmulas que confluyen en el objetivo final, bajar el déficit de vivienda de modo sustancial. Pero a eso se suma esta nueva iniciativa. Siga usted, por favor. Correcto. Entonces, el año pasado nosotros identificamos esto en el BIES, hicimos un proyecto de ley económico urgente que permitió poner en orden el BIES, adicional al esfuerzo que ha hecho el gobierno a poner las cifras macroeconómicas, y eso permitió tener un menor riesgo país, que hoy permite tener un crédito preferencial a una tasa histórica que nunca había existido, del 2.99%. Hasta ahí teníamos dos planes. Pero claro, hay gente que de mayor necesidad que no tiene cómo acceder a estos créditos, por lo cual hemos diseñado este plan llamado Casa 100. Casa 100 viene con este proyecto económico urgente que justamente busca que el sector privado se active a través de un incentivo tributario con el cual puede reducir sus impuestos del 100% del impuesto a la renta hasta un máximo del 30% a través de donaciones de vivienda de interés social. Con esto buscamos que primero el sector privado tiene que beneficiarse. Aquí hay gente que no entiende y anda con esta filosofía de Che Guevara y la banderita roja y cosas así, y dice que el sector privado es malo, que quiere evadir impuestos. Para nada. Los impuestos se pagan, pero en lugar de pagarse al Estado central, pasan directamente como donación a la persona que lo necesita. Perfecto. Ahora, en el procedimiento, cuando la ley esté en pleno vigor, ¿cómo establecemos que esa donación que hace, qué sé yo, Juan Pueblo, para bajar su impuesto a la renta, sean los parámetros adecuados? Si yo digo que la vivienda se valora en $50,000, pero realmente no corresponde con ese valor, es decir, técnicamente, ¿cómo se hace la comprobación de que esa donación es correctamente bien hecha? Que esto es un tema clave, me parece, para evitar cualquier subterfugio. Por favor, estamos con el legislador Sergio Peña. Claro, efectivamente existía esta duda. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que la ley dice, el avalúo catastral, tal cual. Por lo cual, este avalúo no puede ser el avalúo comercial o el avalúo que uno determine. Primero, las casas de interés social tienen un valor fijo, hasta un máximo. No puede ser una casa de $150,000, por darte un ejemplo, una casa de interés social. Eso ya entra dentro del grupo etario de BIS y BIP. Ahora, estas casas de interés social tienen un valor máximo, como se los explico, y están dentro de un plan de desarrollo nacional que tiene que ver con el plan de desarrollo en la construcción del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Es decir, todo va en orden, todo va encadenado a este plan de desarrollo habitacional que tiene el gobierno, y lógicamente tiene parámetros hasta un cierto monto, y el avalúo es el avalúo catastral que se usa en todos los municipios, que se usa como base técnica para todo el país, por lo cual no existiría esta duplicidad de norma, o en este caso esa malinterpretación de que yo puedo... O sea, es el avalúo el parámetro. Ahora, yo puedo donar una casa que tengo en este momento, por ejemplo, y que no la estoy usando y no sé qué, y la dono y la deduzco de mi impuesto a la renta. ¿Y cómo es la otra visión que usted ha mencionado muy bien, que es un plan de desarrollo urbanístico? Porque también alguien podría decir, bueno, yo tengo unos terrenos abandonados ahí, voy a hacer un plan de desarrollo, lo dono
y de algún modo me beneficio, pero esto tiene que responder también a la planificación general. Debe haber una coordinación, entiendo yo, con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad? Porque tampoco se puede hacer planes de vivienda que estén o muy lejos o que no tengan accesos suficientes o que no tengan, iluminación, agua potable, alcantarillado, caminerías, en fin, las calles y accesos y conexión con la ciudad. Es decir, son dos facetas distintas. Explíquenos cómo funciona. Claro que sí. Existe ya un plan de desarrollo nacional en el cual existen ya puntos identificados donde las necesidades, tanto por el invierno, que ha sido pues en este caso algo urgente que tenemos que atender, y ya se tienen identificadas las familias, como en este caso ya existe dónde se tienen que desarrollar los proyectos. Esto está en el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Entonces, no es que yo tenga una casa usada y digo, bueno, la voy a donar porque quiero deducir mi impuesto. No, no funciona así. Tienes que, primero, entrar dentro de la página del Ministerio de Infraestructura y Transporte, lógicamente identificar dónde están los proyectos que se van a desarrollar, y dentro de ese proyecto, yo en este caso, acercarme al ministerio y decir, yo quiero donar aquí, me invento, 5 casas de interés social. Entonces, yo las voy a construir y las voy a donar. Y en ese momento el ministerio lógicamente te califica y dice... Todo dentro de esa planificación. Y si yo tengo una casa ahí botada que la quiero donar y eso hago una deducción de mi impuesto, ¿también vale o hay alguna revisión técnica para eso? ¿O no es posible? Claro, no sé, usted claro. No sería posible, ¿por qué? Porque primero estas casas, si yo tengo una casa abandonada, no estaría dentro del plan. Segundo, sería complicado entender que si la quiero donar es porque o la tengo abandonada, lógicamente no sería... Ya no me sirve, qué sé yo. Exacto, no sería lo mejor darle. Entiendo ahora. A una persona que lo necesita. Bien, a ver, entonces, tiene que ser de acuerdo a una planificación, tiene que ser en lugares que socialmente sean aceptables, y yo ponía esto de la coordinación necesaria con los gobiernos autónomos descentralizados, porque el desarrollo urbanístico, el crecimiento urbanístico, también tiene que estar acompañado de una serie de servicios adecuados. No es que se va a dar voy a hacer una donación en una casa en la Cochinchina, en un proyecto X, que no le va a servir finalmente al objetivo de tener vivienda a los que más lo necesitan, ¿no? Claro, inclusive, mira, el problema es que existen gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros tuvimos que aprobar hace poco una ley gracias a que los gobiernos no están cumpliendo con la regla fiscal que ya existía del 70-30. Hoy le hemos puesto un control concurrente, es decir, un control inmediato por parte del Ministerio de Finanzas para que esté controlando cómo invierten sus dineros. Hoy por hoy, ¿qué estaban haciendo? Básicamente 50-60% del valor que tienen para invertir lo estaban gastando en gasto corriente, es decir, en la moza, en el amigo, en el hermano, en el pana, en sueldos. Pero no cumplían con la asignación que la ley dice claramente, 70-30, 70% tiene que ser en obra pública, en resolverle los problemas a la ciudadanía. Por lo cual tuvimos que aprobar esta ley, una ley que patalearon, obviamente, si al niño le quitas la teta, van a llorar, por lo cual nosotros fuimos firmes en esta ley. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la ley que ayer debatimos de uso de suelo? Justamente evitar este tipo de demoras por parte de los municipios en base a declaraciones de interés público de ciertas zonas que están planificadas. Ya voy a esa ley que tiene conexión con esta, pero cerrando un poco el tema de la reforma o cambio tributario para promover la ley social, ¿cuándo podría estar terminado ese debate y cuándo se puede empezar a aplicar? Porque también esto es todo toma tiempo. Además, los proyectos urbanísticos tienen que irse desarrollando, tiene que haber unos flujos económicos, en fin, más allá de la buena voluntad que puedan tener tales o cuales contribuyentes de entregar ese dinero a la vivienda de interés social. Correctísimo, por eso dentro del proyecto de ley hemos puesto plazos fatales de hasta 90 días máximo, en el cual desde la donación hasta la entrega no pueden pasar más de 90 días, por lo cual justamente eso es lo que viene y se encadena este otro proyecto de ley que tiene que ver con el uso de suelo, para evitar que en los municipios la burocracia entorpezca la entrega. Ahora, ¿cuándo lo vamos a estar aprobando? Dios mediante el día jueves estaremos proponiendo en la Asamblea. Haremos las ponencias necesarias como parte de la Comisión de Desarrollo Económico para que se entienda esto a todos los asambleístas. Ojalá entiendan que ya no es hora de seguir vendiendo cucos, la gente necesita resultados. El jueves es segunda discusión del Pleno, ¿no? El segundo debate y aprobación, correcto. Por eso ya, claro, esperemos el día jueves contar sí, con los votos necesarios, que sabemos que los tenemos,
Vamos a buscar, obviamente, más apoyo en base a las ponencias que vamos a hacer. Ya. Seguramente Valentina hará una, yo voy a hacer otra, para lógicamente defender nuestro proyecto de ley y con esto buscar el apoyo de todos los asambleístas para que los ecuatorianos lo antes posible tengan esta ley vigente y lógicamente el sector de la construcción que estuvo en la mesa con nosotros y estaban muy interesados en el proyecto, no solo porque les permite tener flujo inmediato y este flujo termina siendo, como digo yo, por ejemplo, para invertirse en proyectos que sí sean lucrativos para ellos. Lógicamente el sector privado tiene fin de lucro. Entonces, este recurso que están anticipando al saber que ya con esta donación el próximo año no tengo que pagar, es flujo para ellos, pues ser garantías bancarias, entre otras cosas que les permiten seguir con su giro de negocio y la gente beneficiarse de lo que necesita. Ahora, uno de los cuestionamientos que surgió es, pero en cambio va a haber menos dinero para la caja fiscal porque los contribuyentes dirigen a una acción determinada que es el plan de vivienda ese dinero, pero ya no pagan dinero en efectivo digamos al erario nacional a través del impuesto a la renta, ¿no? A ver, hemos sido muy rigurosos con los análisis financieros y económicos que presentó el Ministerio de Finanzas y que presentó el Ejecutivo, para justamente tener claro que no va a existir afectación, sino un traspaso, como un paso de manos. Al final, estos valores llegan al Estado central y van a los ministerios de distintas maneras. Lo que se hizo de manera responsable es hacer una proyección y, lógicamente, con esto saber que hasta un 30% no afectaría al erario nacional, por lo cual el proyecto es viable y responsable financieramente hablando. Así que no habría ese tipo de afectación. Vamos a otra ley, la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que ayer se frenó, se dijo que no estarían los votos completos de ADN o de sus aliados, sobre todo votos de algunos legisladores que vienen de las provincias del Oriente. Se superpuso en el orden del día otra ley que tiene que ver con la eutanasia. Hablemos de los dos temas. Primero, ¿qué ley se trató o qué se trató con respecto a la ley de eutanasia? ¿Qué hacía falta convertir en instrumento legal para la aplicación de la eutanasia, que fue aprobada además por una decisión de la Corte Constitucional hace un tiempo en el Ecuador, por un lado? Y por otro, ¿qué pasó con la ley de desarrollo de suelo, que usted dice tiene íntima vinculación con esto y que no pudo ser aprobada? ¿Qué faltó? ¿Hay que hacer gestión interna? ¿Estarán tarde o temprano los votos? Es una ley que reforma el uso del suelo y que, de acuerdo a ciertas interpretaciones, bueno, no contaría en este momento la mayoría con los votos. Por favor, estamos con Sergio Peña, legislador. A ver, básicamente nosotros somos una asamblea que escucha. En la Comisión de Desarrollo Económico hemos frenado votaciones teniendo los votos porque han llegado propuestas de inclusive la otra bancada que se opone a todo, que es RC. Al final, por más que las acogemos, votan en contra. Usted estuvo ahí, no olvidemos. Claro que sí, y sé justamente por eso me expulsaron, por no querer colaborar con cosas negativas. Si tú pones una reforma, lógicamente, y te la aceptan, tienes que votar a favor, porque estamos a favor del país. Pero bueno, en todo caso, hemos hecho eso, hemos terminado al final, pues, como te digo, aceptando reformas de otros partidos políticos. ¿Y qué pasa? Al final votan en contra. Pero, ¿a qué me refiero con con lo que hacemos nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico, que en otras comisiones también se hace? Es decir, cuando vienen reformas que nos parecen positivas, indistintamente de donde vengan, la razón está, yo siempre digo, no, la razón no admite fuerza. Hay que debatirlo. Y eso es lo que pasó el día de ayer con la ley, en este caso, de uso de suelo. Existieron distintas reformas por distintos asambleístas que creo que son interesantes y se cumple con la ley. Se regresa la ley a la comisión para que estas reformas puedan ser incluidas. Y así buscar también dejar un poco la politiquería, ser más técnicos y, como digo yo, claro, estamos en año electoral y a mucha gente en la asamblea les interesan las seccionales. Pero en todo caso, hemos sido responsables al regresar esta ley a la comisión, tenemos 8 días para aprobarla. ¿Para qué? Para que estas reformas sean acogidas. Más que por votos, fueron por reformas. Pero si va a haber los votos después para canalizarlo, ¿o va a ser difícil? No, yo creo que los votos están, lo demostramos. En todas las votaciones hemos tenido los votos. Pero, como digo, en este caso, al menos, cómo nos hemos manejado en la comisión y cómo se maneja en otras comisiones, en la asamblea, cómo la está manejando el presidente, es eso. Si hay una observación buena, se regresa a la comisión. Porque por encima de aprobar una ley por tener los votos, está que las leyes que no son perfectas puedan ser perfectibles a través de aportes de todos los asambleístas. Y lo que es bueno, venga de donde venga, nosotros lo vamos a apoyar. Y eso fue lo que pasó. Estas reformas van a ser ingresadas dentro de este proyecto de ley y en 8 días seguramente estaremos votándolo. Veo aquí en el resumen que hace Primicias que dice
uno de los artículos que se propone incorporar en la reforma, que no se votó el 24 de marzo, es la potestad de que el presidente de la República pueda declarar proyecto estratégico nacional de construcción de vivienda a toda propuesta que cumpla con los parámetros legales. ¿Eso no se votó? ¿Hay discrepancias ahí o piensa que no? No, eso es parte de la discusión que se tuvo ayer, y en eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque existen efectivamente, por temas actuales del invierno que estamos pasando, necesidades urgentes donde tenemos que ayudar a la gente. Hay Bien. gente que en Los Ríos se ha quedado sin nada. Hay gente que en Manaví se ha quedado sin nada. Hay gente que necesita ayuda prioritaria y lamentablemente la ley muchas veces enfoca un trámite burocrático. Tenemos que primero priorizar al ser humano por encima de los trámites Bueno, es burocráticos. Y cuestión eso, de 8 días. En cuanto a la ley de Ujú. eutanasia, ¿qué nos puede informar? ¿Qué se trató ayer? A ver, básicamente estamos en un primer debate de la ley que tiene que ver con el tema de eutanasia. Yo considero que así como en este caso por otros lados, yo no entiendo mucho este tema de, por un lado, en el tema del aborto dicen es mi cuerpo, es mi decisión, pero acá otros decían no pueden decidir sobre eso. Yo creo que hay que ser objetivos. La gente, así como merece una vida digna, también gente que está sufriendo con enfermedades catastróficas merece elegir de manera digna cómo terminar sus días y no seguir sufriendo. Vamos a apoyar este proyecto de ley. Creo que es necesario que la gente pueda tener, como digo, terminar sus días de manera digna, y esa es la discusión que se tiene hoy en la Comisión de Desarrollo, perdón, en la Comisión de Salud. Es un tema bastante, podría decirse subjetivo, porque viene mucho de las pasiones también en la parte jurídica. Cuando hablamos de la vida es un tema que hay que debatirlo ampliamente, estamos en un primer debate. Hasta ahora creo que todos ayer estuvimos de acuerdo, por eso fue un debate bastante respetuoso, tranquilo, con aportes de todos lados. Yo creo que se tiene que imponer la razón por encima de la fuerza, como digo siempre. Estamos del lado de la gente. Al final la gente tiene que decir cómo vive y también cómo termina sus días. Bien, ¿y qué hace falta en una ley de esta naturaleza? Porque la decisión está aprobada desde hace algún tiempo, ha habido un par de casos eh, que se han acogido a esto. Yo sé que es un tema delicado, complejo, lo tratamos aquí evidentemente y ampliamente en su momento, pero ¿qué hace falta en una ley para que sea aceptable por toda la sociedad y que sea una opción para quienes tienen en sus manos esa posibilidad de acudir a la eutanasia para el fin de su vida? Desde mi punto de vista, lo que hace falta es la sociabilización y entrar a ese debate nacional, porque nosotros no podemos ser como la Corte Constitucional que toma determinaciones sobre el tema del género de niños de 12 años solamente porque les sale de la barriga. Nosotros tenemos que conversarlo con todo, en este caso con todos los grupos a nivel nacional, porque repito, es un tema que tiene que ver con la vida de todos. Al final, nosotros no sabemos si mañana tendremos una enfermedad terminal y querremos tomar esta opción. Así que no hay que pensarlo con la barriga, con el calor de las sábanas, como se dice por ahí, sino ser objetivos y que este debate sea nacional y que toda la gente que pueda aportar, médicos, abogados, grupos, en este caso sociales, nos puedan dar la luz de cómo debe de quedar la ley para que sea una ley aceptada nacionalmente, porque repito, es un tema bastante Claro, delicado. hay temas Creo que muy es lo que falta. delicados, filosóficos, de concepción, religiosos, éticos, el derecho a la vida, el derecho a una muerte digna, eh, la familia. Caramba, es un tema Es un ciertamente tema complejo y complejo, sobre el así cual es. pronunciarse de modo categórico me parece que no es tan fácil, ni a veces tan objetivo, ni a veces tan certero. Pero por eso es la complejidad de esto, ¿no? Y ahora tienen ustedes Claro. en esa ley y todo su desarrollo una responsabilidad enorme, me parece. Definitivamente, como bien tú lo dices, es un tema en el cual no podemos decir dentro de nuestra apreciación personal, porque al final es un tema muy amplio. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con una muerte digna, tiene que ver con decisiones que creo que tienen que tomar personas valientes en su momento. Por lo cual no puede ser una decisión nuestra, simplemente por lo que yo pienso, yo creo en los conocimientos jurídicos, chévere, pero en este caso la decisión personal uno tiene que guardársela y tiene que escuchar al resto de la sociedad, no solo porque son nuestros mandantes, nosotros somos empleados de todos ustedes, sino porque realmente es un tema, como te digo, que tiene que ver con muchas fibras sensibles del ser humano, y a veces la ley no es suficiente para llegar a la justicia. Y aquí lo que buscamos es ser justos y que la gente tenga una vida digna y una muerte digna como lo decida. Ojalá, como digo, sea un debate nacional, tengamos las propuestas de todos los gremios, de toda la gente, de todos los médicos, abogados, porque la objeción de conciencia también es un tema que hay que valorar Claro. muchísimo en el tema de los médicos, hay que respetar eso de ahí.
y con eso tener una ley que no sea perfecta, pero sea perfectible a través de eso, un consenso nacional. ¿Cómo debería de ser? Siempre lo digo, aquí tenemos que ponernos la bandera del Ecuador encima y no la de los partidos políticos o la de la filosofía izquierdas, derechas, que al final pues terminan siendo simplemente eso, filosofía. La realidad es distinta, la gente quiere soluciones y este es un tema importantísimo que la Corte nos ha mandado a normar y tenemos que ser responsables. No como ellos que hablan del cambio de sexo de los niños porque les dio la gana. No, nosotros tenemos que conversarlo a nivel nacional. Sí, bueno. Además, menores de edad, pero eso es un tema de otra, harina de otro costal y de otra polémica. Abogado Sergio Peña, ¿qué le pareció la decisión de Nils Olsen de ir sesionar unas semanas en San Borondón, luego Cuenca? ¿Seguirá esta periplo por distintas partes del país o hay que sesionar en Quito, donde está la sede de la Asamblea? ¿Qué nos dice usted? Yo creo que desde mi punto de vista, esto es personal, no hablo por Nils. Nils ha hecho un excelente trabajo en tema por ejemplo, horarios y demás cosas, como debe ser, porque esto es un trabajo. No puedes simplemente pues, llegar a la hora que te la hagan o nunca ir como estaban acostumbrados antes. Eh, pero en este tema particular yo creo que sí es importante estar en el territorio. No siempre, definitivamente, porque existen gastos operativos que son inferiores a lo que la gente piensa, porque no nos pagan viáticos, por si acaso, vamos con nuestra platita. Pero creo que es importante estar en el territorio. Qué bonito es cuando tú estás o visitamos, por ejemplo, estuvimos en Vía San Borondón y luego estuvimos en Cuenca, cómo la gente se te acerca y te dice, mire, tengo esta problemática. Muchas veces desde ¿Pero hay tiempo realmente para escuchar a la gente? ¿O simplemente se dedican a legislar y se encierran en un cascarón y daría igual que estuviesen en Quito o en San Borondón, en Cuenca o allá donde vayan? No, realmente se atiende a la gente. Yo al menos salgo y entre esa salida a comprarme un café, a tomarme un café, a comprar un agua abajo donde estén los bares. Siempre hay gente dentro de las instituciones que ha sido recibida y que lógicamente te dice, esta es nuestra problemática, esto me está pasando y a veces uno no se entera desde Quito, desde el curul, desde la oficina, porque obviamente, por ejemplo, yo me reúno mucho con sectores sociales, pero hay que agendarlos. En ese momento tienes la oportunidad de conocer cosas que a veces no conoces. Yo creo que es importante, pero claro, hay que mezclarlo con lo que por ley dice, que es que tenemos que estar aquí en Quito. Definitivamente es un tema que, como te digo, a nivel personal lo considero válido. Yo creo que una vez al menos la Asamblea debería estar en territorio, para escuchar a la gente, para sentir lo que está pasando, para pasar por las calles donde pasa la gente todos los días y saber lo que está pasando con ese municipio. Así uno se da cuenta de cuál es la realidad nacional, recorriendo. Claro, tenemos nuestra obligación de estar en Quito, pero como te digo, cuando recorremos el territorio nos enteramos de cosas a veces con que nos digan la gente o a veces sin hablar, porque justamente tú pasas por una vía y te das cuenta de que está destruida. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están cumpliendo? Y puedes hacer los respectivos requerimientos de información para ver qué es lo que está pasando. Creo que una vez al mes al menos la Asamblea debería estar en territorio, es una apreciación personal, pero creo que estar cerca de nuestra gente es lo que la gente muchas veces necesita para decir, mira, esto es lo que está pasando y ustedes no se están enterando. Muy bien, muchas gracias Sergio Peña, asambleísta, por haber estado con nosotros en Notio y Radio C.